Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre distracciones para disfrutar la persona del Espíritu Santo. ¿Qué nos está distrayendo? ¿Por qué no nos estamos relacionando con la persona del Espíritu Santo como debiera de ser? Les invito a estar de pie y vamos a leer el texto bíblico en Oseas 4, 1 al 7. Libro de Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 7. El profeta quiere confrontar a Israel, confrontar a los levitas, al liderazgo espiritual de Israel y al mismo pueblo de Israel, porque habían caído en desgracia. Y este es el texto que tiene que ver con ese versículo que conocemos mucho. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó sabiduría. Y ojo, sabiduría en el Antiguo Testamento significa Espíritu Santo. La sabiduría en el Antiguo Testamento implica Espíritu Santo, ese conocimiento. Entonces dice así el texto sagrado en Oseas 4, 1 al 7. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, iglesia cristiana de hoy, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, y no conocemos al Espíritu Santo de Dios. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Parecemos viendo las noticias colombianas. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día, y tropezarán también el profeta contigo de noche, y destruiré ¿a quién? A tu madre. Aquí nos mentaron la madre. Mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Señor de los cielos, gracias por tu palabra, dura, muy dura, una palabra contundente del profeta Oseas para Israel en su tiempo, pero también de tu palabra para nosotros hoy. Buen Espíritu Santo, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, y enséñanos a entender los sazones, el cronos, el kairos, los tiempos de hoy. Gracias por los amigos y amigas que también van a sintonizar esta señal internacional a través de las redes sociales de Perseveranza. Ministrales a ellos como a todos los que estamos acá presentes. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Qué palabra tan dura. Queremos saludar a los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional por Perseveranza en nuestras diferentes redes sociales. Esperamos que para ustedes, como para los que estamos acá, esta predicación, esta letanía, esta meditación sea de mucha bendición para todos nosotros. Yo nunca me imaginé en mis 50 años de cristiandad que el contexto de esa cita que conocemos casi todos, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, tenía un contexto tan deplorable, tan difícil, tan complicado, tan lúgubre como era la falta de sabiduría de Israel. Y aquí está el Señor haciendo sus descargos. Y ojo, porque hay en juego dos realidades. Por un lado, los levitas profetas, que para nuestro contexto somos los líderes espirituales, los predicadores, los que estaban cometiendo un gravísimo error porque no le estaban enseñando la palabra del Señor como era al pueblo de Dios. Y eso está pasando hoy en día. Pareciera que esta profecía de Oseas estuviera al día con nuestra realidad, en nuestro contexto.
En ese orden de ideas queremos afirmar que Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se volvieron líderes de las malas acciones. El pueblo pudo haber dicho: no debe ser malo si los sacerdotes lo hacen. ¿Sí? Las ovejas estaban haciendo lo que los pastores decían. El liderazgo estaba dirigiendo los levitas al pueblo por donde ellos creían, y todos decían: si lo hace el levita está bien hecho, y eran errores. El liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande, ya sea que usted enseñe en la escuela dominical, trabaje en la oficina de la iglesia, o guíe un estudio bíblico, o predique desde el púlpito. No tome a la ligera sus responsabilidades. Sea un líder que guíe siempre hacia Dios a las ovejas. Nunca nos cansaremos de afirmar que Israel disfrutó al Padre. La iglesia primitiva disfrutó a Jesucristo. ¿A quién debiéramos de estar disfrutando nosotros hoy? Al Espíritu Santo. Y no lo conocemos, o por lo menos de oídas lo hemos oído. De oídas lo hemos oído, pero no tenemos una relación profunda, una relación fluida, una relación contundente con el Espíritu Santo. A veces escuchamos una de tres voces en nuestra conciencia. Nuestra propia voz, nuestra propia concupiscencia, escuchamos la voz de la serpiente antigua, escuchamos la voz del Espíritu Santo, y no sabemos diferenciar entre las tres. Y el Espíritu Santo está entre nosotros para convencernos de pecado, justicia y juicio, para discernir esas tres voces y saber a quién obedecer. La doctrina sobre el Espíritu Santo es muy superficial por la falta de conocimiento que se deja de exponer desde los púlpitos y las aulas de clase y los discipulados, perdiendo la oportunidad de interactuar con las personas del Espíritu Santo, quien es el responsable de prepararnos para disfrutar de las bodas del Cordero y heredar el reino de los cielos por la eternidad. Venimos enseñándole a nuestros grupos de oración, a todas las personas que hemos escrito un libro sobre la persona del Espíritu Santo como nuestra última oportunidad, con casi 700 referencias bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis sobre la persona del Espíritu Santo. Lo primero que hay que hacer es decirle al Espíritu Santo: Señor, coloca ganas de leer en los creyentes. Porque necesitamos la cultura de leer buenos libros de referencia. Aquí no estamos leyendo ni anécdotas personales de nadie, ni ilustraciones internacionales de nadie. No, aquí estamos leyendo un extracto de las citas bíblicas sobre el Espíritu Santo para entenderle, disfrutarle, conocerle y amar íntimamente al Espíritu Santo entre nosotros. Vamos a ver 4 distractores que nos han hecho perder en el contexto de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros hoy en día le hablamos a alguien me he encontrado estas anécdotas de que yo le digo a las personas: nuestra última oportunidad en la persona del Espíritu Santo, y me dice: y es que el Espíritu Santo es una persona. Voy a tomar tinto. Y es que el Espíritu Santo es una persona, no es una palomita. Y es que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. Y es que el Espíritu Santo es una persona, no es el devenir, el nirvana de todo lo creado. Estamos más embolatados y perdidos. Y como el perdido busca el monte, ¿sí?, hacia adentro, y más se pierde. ¿Qué es lo que posiblemente nos tiene tan distraídos con la persona, de disfrutar la persona del Espíritu Santo? Vamos a mirar la primera de ellas: el monoteísmo hebreo. El Antiguo Testamento es monoteísta, si usted no lo sabía. Israel era monoteísta, es monoteísta. Los hebreos eran monoteístas. Y mire el contexto de esa cita bíblica o de ese concepto: Deuteronomio 6, 1 al 9. Pero voy a leer más o menos desde el 7 en adelante. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que se te vaya bien y te multipliques en gran manera en tierra que mana leche y miel, o sea, tiene ovejas y abejas, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Así de sencillo.
Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en la casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es muy interesante que este concepto que acabamos de decir hay que saberlo discernir. En la estética de Israel, estéticamente, Israel era monoteísta, pero éticamente, moralmente, internamente, los hombres de Dios, las mujeres de Dios que tuvieron experiencias con la divina providencia, disfrutaban de un Dios trino. Precisamente en el libro El Espíritu Santo, nuestra última oportunidad, nos plantea cómo Job y los amigos de Job reconocían que el Espíritu de Dios estaba en ellos y les daba sabiduría para poderse comunicar con Job. El mismo salmista, el rey David, reconocía que era un hombre que el Espíritu de Dios lo había utilizado para hacer todo lo que hizo, los salmos, algunos proverbios, etc. Salomón, ¿qué fue lo que recibió? Sabiduría. Y así sucesivamente. El Antiguo Testamento estéticamente se ve monoteísta, pero en la práctica creían en la Trinidad, porque muchos de los profetas del Antiguo Testamento profetizaron del vástago, profetizaron de la raíz que nacería, profetizaron del Mesías que nacería de una virgen. Pero ¿qué pasó? Hay dos líneas hebreístas, y es la línea ortodoxa, que nunca aceptó a Cristo como Redentor, que son los monoteístas duros, ¿sí? Y está la línea de los hebreos, que sí aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Esos son trinitarios. De alguna manera, ese monoteísmo hebreísta nos alcanzó a nosotros, y por eso creemos en el Padre, porque está en el Antiguo Testamento, en Cristo, porque estuvo entre nosotros. Pero el tema con el Espíritu Santo es muy endeble, ¿sí? Y ahí es donde muchos cristianos viven más el Antiguo Testamento que el Nuevo. Muy interesante. Y hay una línea llamativa, y es que en estos últimos tiempos muchos creyentes se han abrevado de materiales de YouTube y han empezado a estudiar hebreísmo por YouTube. Y una de las características que este hebreísmo duro y templado ortodoxo les exige es no creer ni en Cristo ni en el Espíritu Santo, solo en el Padre. Y solo en el Antiguo Testamento, no Nuevo Testamento. Una cosa impresionante. Y muchos creyentes están cayendo en ese error tan grande, quitando la mitad del 50% de la revelación bíblica que está en el Nuevo Testamento. El monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios, era una característica distintiva de la religión hebrea. Muchas religiones antiguas creían en muchos dioses, pero el Dios de Abraham, Isaac, Jacob es el Dios de toda la tierra, el único verdadero Dios. Esto era importante para Israel, porque estaban a punto de entrar a una tierra llena de gente que creía en muchos dioses. Pero tanto en ese entonces como ahora existe gente que prefiere depositar su confianza en muchos dioses diferentes. Pero el día viene cuando Dios será reconocido como el único, será Rey sobre toda la tierra. Amén. ¿Ustedes creen que cuando Josué se presenta ante ese ángel que está, entre comillas, con su espada desenvainada, y le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres enemigo nuestro? Para yo saber si salgo corriendo o qué, pensaba, me imagino yo, Josué, cuando le dice: no, mas capitán de las huestes celestiales soy y vengo a ayudarte. Inmediatamente Josué cae de rodillas y adora. Josué está convencido que no está adorando al Padre, está adorando al Hijo, está adorando la segunda persona de la Trinidad. Por eso les digo,
el Antiguo Testamento tiene muchas figuras de la obra trinitaria del Espíritu Santo. Y recuerden Génesis capítulo 1, versículo 1, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sustentando todo el vacío, toda la tierra. No obstante, como les digo, ese monoteísmo hebreo nos pasó una cuenta de cobro. El monoteísmo hebreo hay que entenderlo hoy en día teniendo en cuenta la revelación progresiva y la inspiración bíblica por el Espíritu Santo hasta nuestros días, por la iluminación del mismísimo Espíritu Santo en y con el texto sagrado. ¿Qué estamos diciendo? Uno entiende que los que solo habían visto Pentateuco, libros poéticos, libros históricos y profetas, tuvieran una cosmología teológica hasta ahí. Pero cuando nosotros estamos en la parte final de la revelación progresiva, si antes de que Cristo venga por su iglesia, nosotros tenemos Antiguo Testamento, a Jesucristo, Nuevo Testamento y casi 2000 años de historia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Denle ese aplauso al Señor, por favor. ¿Qué nos preocupa mucho? Que miren la caricatura o la figura tradicional que nos plantean a nosotros desde la primaria, secundaria y hasta que somos adultos. La figura tradicional de un padre anciano sentado en un trono y gordito, pasadito de peso, y un hijo a su lado, bien puesto, bien hecho, bien puesto el muchacho, no tan gordito, y una paloma sobre los dos. Esa idea ha minimizado demasiado el concepto de la unidad trinitaria de la divina providencia. Por Dios, no hay error más grande que semejante puesta en escena. Un padre gordito, chonchito, viejito, un muchacho más joven al lado que todavía no ha ganado tanto peso, y una palomita arriba, y esa sí es que la Trinidad. Esa es una forma de ver la divina providencia muy somera, muy superficial. Según todo lo anterior, es muy fácil relacionarse con el Padre y el Hijo, pero ¿cómo me relaciono con una paloma? Sí, es muy complicado. Esa es una primera distracción que yo te quiero preguntar al amigo que nos está escuchando a nivel de nuestras redes sociales y a los acá presentes. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar ese concepto. Número 2, la ignorancia bíblica del creyente. Entonces, primero el monoteísmo, ahora la ignorancia. Segundo de Timoteo 3, 14 al 17 dice: tú, sin embargo, persistes en las cosas que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido. De su abuela, de su madre, Eunice, de todas ellas, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, Espíritu Santo, que lleva a la salvación mediante la doctrina en Cristo Jesús. Eso se lee así: toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos que desaprender para aceptar que tenemos que entender. Job, uno de los errores de Job, siendo un hombre muy noble, muy justo, muy puro, muy de todo, era que se creía bastante intelectualmente, creía que todo lo tenía controlado. Pero cuando llegó la prueba, cuando llegó la tentación, cuando llegó la opresión, dice que fue perdiendo todo lo familiar, todo lo material y hasta su propia salud. Y supuestamente era un súper espiritual, un súper conocedor de Dios. Cuando entendió que lo que sabía de Dios era solo comentarios, de oídas había oído de ti. Y déjeme decirle, querida congregación presente y ustedes que me escuchan en las redes sociales, así está la iglesia de hoy, así está el creyente de hoy. De oídas solo escuchado del Espíritu Santo, solo de oídas. Y si no abrimos nuestro corazón y nuestra mente y nuestros oídos y nuestros tímpanos para conocer el Espíritu Santo, nos puede pasar lo mismo que Job.
Nos van a tener que estrellar contra la pared, vamos a tener que perder todo para poder buscar la presencia del Espíritu Santo, y apenas el Señor nos reponga todo y conozcamos, entonces podremos decir: de oídas primero te oída, pero después de la prueba y superarla, ahora mis ojos. Pero un buen análisis logístico, un buen análisis completo, donde podamos decir: venga, pero ¿y qué tal si nos obviamos el tema de la prueba y la presión? Yo quiero, no solo de oídas, sino conocer de vista la persona del Espíritu Santo. Eso va en la decisión tuya y mía. Eso lo decides tú. Eso lo decides tú. Y el Señor se está proveyendo, no sé de qué medios, pero se nos va cerrando la manera de sacar excusas, porque libros como este no será Cerdos en la Sala, que le da la gloria al mismo demonio que llegó a ser bestseller. Yo no hago sino derramar mi corazón, mis lágrimas, por eso no engordo, sigo flaco, no engordo. Y le estoy diciendo: Señor, que este libro llegue a ser un bestseller. Que este libro llegue a ser un bestseller en manos de los creyentes. Yo no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, no sé con quién, no sé por dónde, no sé cuánto, pero qué rico que así como un día un libro como Cerdos en la Sala, que glorifica al demonio, tuvo tanto eco entre el cristianismo, qué rico que un libro que glorifica al Espíritu Santo tenga el mismo eco o más entre los creyentes. ¿Cuánto lo creen? Dale ese aplauso al Señor, por favor. La palabra, toda escritura es inspirada, es el concepto de que el Señor sopla. Sopla para que nosotros, al leer la Biblia, inhalemos. Y es el mismo concepto de que Dios sopló el Espíritu de Dios sobre Adán y Eva. Y es el mismo concepto cuando Jesús le dice a los apóstoles: les doy al Espíritu Santo, y dice: sopló sobre ellos, sobre el Espíritu de Dios. Entonces, toda la escritura es soplada, iluminada, revelada, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es que el cristiano de hoy no tiene justicia en su corazón. Porque la palabra de Dios ni le redarguye, ni le corrige, ni le enseña. Así que menos justicia. Y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para hacer ¿qué? Buenas obras. Pregunta. ¿La iglesia de hoy hace buenas obras? ¿El cristiano de hoy hace buenas obras? ¿Impactamos a los políticos con nuestras buenas obras? ¿Qué testimonio tenemos en el barrio, en la cuadra, en la nación, en la ciudad, en el departamento como creyentes? Déjeme decirle que hasta nueva orden, el cristianismo, hablemos de nuestro contexto solamente colombiano, no nos salgamos de nuestro país, somos cola. Nuestro perfil como creyentes es de bajo perfil, y cuando generamos una noticia en la televisión colombiana es negativa. Casi no tenemos nada para mostrar, para impactar, algo nuevo, algo novedoso, algo bueno. ¿Dónde están las ONG cristianas haciendo las cosas bien hechas? ¿O nos falta mucho mover la parte de publicidad, etcétera? Si estamos haciendo cosas buenas, como las fundaciones que se preocupan por los niños, por los adolescentes, por los ancianos, hay que hacer un impacto más completo y hacer más publicidad. Porque el diablo, cuando hace sus daños, ese sí tiene publicidad. Ese sí se mueve, ese sí nos presenta las noticias en todas nuestras narices. ¿Cuándo vamos como creyentes a hacer las cosas buenas y perfectas? Toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios porque es inspirada y confiable. Debemos leerla y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia es la norma para aprobar todo aquello que pretende ser verdad. Es nuestra protectora de las enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Déjeme decirle que la palabra de Dios es un texto muy importante en los lugares donde se enseña el ateísmo. Ojo con las 4 palabras. La palabra del Señor es inspirada y útil para enseñar. La Biblia puede ser enseñada en cualquier parte,
hasta entre los ateos, hasta en un culto satánico puede ser enseñada, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? Voy a pedirle el favor a don Omar que venga por acá. Vamos a hacer, yo sé que va a quedar en cuadro, vamos a explicar en qué momento la palabra de Dios deja de ser un libro y vamos a hacer hacia allá la enseñanza, la ilustración. ¿En qué momento la Biblia deja de ser un libro de enseñanza, un manual de enseñanza como cualquiera y pasa a ser la palabra de Dios? Cuando ocurren las otras tres palabras, ¿sí? Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, ¿sí? Entonces, supongamos que don Omar va caminando, don Omar coge un celular, que eso es lo que pasa ahora. Don Omar está estudiando su celular, mucha gente lo ha cogido un carro, se ha ido a un hueco y ha pasado de todo por estar mirando el celular. Entonces, lo primero es reprender. Don Omar va caminando mirando el celular y se va a ir a un hueco, ¿sí? Entonces, yo vengo y lo reprendo. Don Omar, cuidado que hay un hueco, ¿sí? Toda la palabra es inspirada para reprender, reprendo. Y entonces yo le digo a Don Omar, venga, corrija, pase por acá, apague el celular, ¿sí? Y no siga caminando, pero sin mirar el celular, corregir. Y la instrucción es decirle, don Omar, mientras uno va caminando en vía pública, etcétera, no saque el celular. Ahí comienza a ser la palabra de Dios. Cuando nos corrige, cuando nos redarguye y cuando nos instruye. Este celular es mío, gracias. De lo contrario, es otro libro más. Pero ¿sabe cuándo corrige, sí, redarguye e instruye? Cuando el Espíritu Santo es parte de tu vida y de mi vida. Amén. Sin el Espíritu Santo no hay corrección, no nos redarguye y no nos instruye. Cada que leemos la Biblia, leemos otro libro más de la biblioteca de la casa. La ignorancia es demasiada. ¿Cuántos versículos bíblicos sabes de memoria? ¿Cada cuánto abres el texto sagrado para estudiarlo? ¿Cuándo fue la última vez que compraste un libro de tradición oral, de historia sagrada, de geografía sagrada, de arqueología bíblica, para enriquecerte más del conocimiento de tierras antiguas? Necesitamos corregir nuestra ignorancia. Dios quiere mostrarle lo que es verdadero y equiparlo para vivir para Él. ¿Cuánto tiempo emplea usted en la palabra de Dios? Lea regularmente para descubrir la verdad de Dios y llegar a tener seguridad en su vida y en su fe. Desarrolle un plan para leer toda la Biblia y no solo los pasajes conocidos, sino aprender nuevos textos. Me encanta la media hora que tenemos en Perseveranza antes de empezar todo el servicio, que ya empieza con media hora de oración. Nuestro hermano Néstor no solo ora, sino que medita, reflexiona, contempla y ora la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios es extremadamente sabio, porque inmediatamente en el cielo se dan cuenta que estamos orando las misericordias de Dios y hay que escucharlas porque alguien está pidiendo que esas misericordias sean reales. Pero hoy en día, voy a decir esto en secreto, que nadie se dé cuenta, hoy en día hay mucho evangélico que sigue rezando. Gracias a Dios solo lo escuchamos nosotros nomás. Las mismas palabras, la misma letanía, el mismo repetir. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a los líderes religiosos de su época? Mi Padre está cansado de sus vanas repeticiones. El día que el Espíritu Santo sazone nuestras oraciones, ese día empezaremos a conversar realmente con el Padre. Mientras tanto, seguiremos siendo parte de los religiosos que repiten vanamente. Tercero, el orgullo espiritual del pentecostalismo. Oiga, es que somos cínicos, tras de gordos, hinchados y con papeles. Porque a falta de la ignorancia bíblica, nos creemos súper espirituales. Oye, es que eso nos fregamos.
Mateo 6, 16 al 21. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro y que nadie se dé cuenta, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese era un problema que tenían los líderes religiosos de la época de Jesús. Gracias a Dios en esta época no existe ese problema. Claro que sí, existe. Hoy en día tenemos muchos cristianos super, hiper, mega, plus espirituales. Hoy en día tenemos muchos pentecostales que se las dan de muy espirituales, y a esos pentecostales yo les pregunto, ¿se parecen ustedes a la iglesia primitiva pentecostal que se reunió para hacerle énfasis a la palabra de Dios? ¿Cuántos se convierten cada que usted como pentecostal evangeliza? ¿Los 3,000 que se le convirtieron a Pedro? ¿A cuánto les testificamos? Nos las damos de muy espirituales porque nos congregamos cada 8 días. No es suficiente. Nos las damos de muy espirituales porque leemos la Biblia cada año, de Génesis a Apocalipsis. No es suficiente. El diablo también cree y tiembla. Ayunar, no tomar alimentos con el propósito de emplear el tiempo en oración, es noble y dificultoso. Nos da tiempo para orar, nos enseña autodisciplinas, nos recuerda que debemos vivir con mucho menos y nos ayuda a apreciar los dones de Dios. Jesús no estaba condenando el ayuno, sino la hipocresía de ayunar con el fin de ganar la aprobación de la gente. No, uno ora y ayuna es pensando en el Padre, en orar con Él, en llevar las cuitas delante de Él. Esa actitud super, hiper, mega espiritual. Una palabra, por ejemplo, para los muchachos que dirigen la adoración, la alabanza, la iglesia, los músicos. Terminan de ministrar transfigurados, casi como ángeles, y no hay quien los haga quedarse a escuchar una predicación. Salen y se van a tomarse su refrigerio, a descansar, a hacer sus comentarios, como me fue de bien, el solo que hice, el do, re, mi, fa, sol, la, si, como toqué de bien el instrumento, una cosa a la otra, pero no hay poder humano que los haga escuchar la palabra de Dios. Súper espirituales. En estos días acá en la ciudad de Medellín tuvimos la oportunidad, por convocatoria y apoyo de diferentes ministerios nacionales e internacionales, de llenar el Atanasio Girardot un domingo por la noche y un lunes día de fiesta por la noche. 2 veces se llenó el estadio, 40,000 personas más fácilmente en cada noche. Amén por ese número de personas, amén por ese avivamiento. Pero la pregunta es, ¿cuánto conocimiento de la palabra de Dios tenían esas 40,000 personas esa noche? Creo que la emoción de esa noche ya pasó. Son avivamientos que suben muy rápido, pero se apagan muy rápido. ¿Cómo sostener un avivamiento de esos? Con doctrina, con la palabra de Dios, relacionándonos con el Espíritu Santo. Amén. Que fue lo que pasó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva. Pero no, el orgullo no nos deja. El orgullo no nos deja. A los ayunos que vayan los ancianitos, a las vigilias que vayan los necesitados. Pero yo, ¿qué haría yo sin mí? No, yo no necesito nada de eso. El orgullo, el ayuno era obligatorio para los judíos una vez al año, en el día de la expiación. Los fariseos ayunaban voluntariamente 2 veces a la semana para impresionar a la gente con su santidad, entre comillas. Jesús recomendó actos de autosacrificio hechos en silencio y con sinceridad. Busco personal que les sirvan con buenos motivos, no para satisfacer ansias de alabanza personales. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Hasta que la iglesia evangélica, hasta que la iglesia cristiana, hasta que la iglesia de los creyentes no reconozca con humildad nuestra falta de santidad, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada.
Solamente era tanto el orgullo de Job que hasta que no lo perdió todo y se vio en la picadora y dijo: Señor, ayúdame, ten misericordia. Hasta que no le dijo el Señor: ¿qué me quieres enseñar? Porque es que somos altaneros. Una pruebita, una tentación, una dificultad, inmediatamente: Señor, ¿por qué yo? Porque a mí, porque a mi familia. Y esa palabra porque es altanera, grosera, petulante. Cuando uno le pregunta a alguien por qué, daña la línea de comunicación. Pero cuando Job, por consejo del amigo menor, dijo: Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué hay que aprender con esta tentación? ¿Qué hay que aprender con esta opresión? ¿Qué hay que aprender con esta prueba? En ese momento el Señor le dijo: ¿estás listo para hablarte? Muchas iglesias tienen alabanzas rimbombantes, catedrales hermosas, auditorios preciosos, silleterías cómodas, sonido profesional. Muchas iglesias tienen de todo espectacular, pero el Espíritu Santo está sentado afuera, esperando a ver, encontrar adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias están llenas de adoradores carnales y mentirosos. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuarto y último, como estamos de modernos, vamos sin hablar. Muy bien. La doctrina emocionalista de los demoniólogos. Otra distracción impresionante. Mateo 12, 22 al 30, no lo voy a leer todo. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Voy a tener que leer desde más arriba para entender mejor el concepto. Entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba, veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mire qué acusación, mire qué cosmovisión la de esos líderes. Veían demonios en todas partes, y ahí es cuando Jesús los confronta y les dice: ¿cómo puede Belcebú reprender a Belcebú? Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. La teología de la demoniología, la doctrina de la demoniología, son aquellas personas que ven demonios en todas partes, en todo lugar, en todas las personas, en todas las cosas. Por Dios, ¿yo cómo puedo llegar a un auditorio de una iglesia y encontrar decoración de árboles bonitos, de jardín, flores, y dar las palabras y decir: ese jardín, esas flores, esa mata, esa palma está endemoniada, sáquenlas de aquí? Eso sucede, eso pasa. Entonces, cuando Dios creó la naturaleza, creó demonios. A mí que me responda esa pregunta los que enseñan la teología de la demoniología, que son capaces de dejar de adorar a Dios y cantar en un servicio para sacarle un demonio a una persona en plena plataforma. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién se va a llevar toda la gloria? ¿Quién se va a llevar el espectáculo? ¿Quién se va a llevar toda la fama? El demonio. Y no el demonio rojo, no el demonio rojo, no, el demonio. Antes habían acusado a Jesús de estar aliados al príncipe de los demonios. Los fariseos trataban de desacreditar, apelando a las emociones, como no querían creer que Él fue Dios. Decían que actuaban de acuerdo con Satanás. A Jesús no le fue difícil demostrar la necedad de su argumentación, sin piso, sin orden y sin lógica. No estamos afirmando que no exista. La serpiente antigua existe y solo puede estar en un lugar a la vez en el planeta. ¿Dónde tiene el poder?
pues todos los que le sirven a Él, la economía está a su servicio, la música está a su servicio, la publicidad está a su servicio. Eso es lo que lo vuelve fuerte. Y cuando fuimos enviados en Mateo 28, la gran comisión de Jesús, fuimos enviados a predicar el Evangelio, no como cazafantasmas a estar reprendiendo al demonio en todas partes. La pregunta en este punto para este precioso auditorio y para los que nos escuchan en internet es: cuando hacemos un servicio en la iglesia, un ayuno, una vigilia, un culto, etc., ¿quién es la persona más nombrada? ¿Quién es la persona a la cual acudimos más? ¿A quién se menciona más? ¿A Jesucristo? ¿O hay iglesias, o hay líderes, o hay personas que están nombrando y mencionando al diablo a toda hora, que sal de aquí, que fuera de allí, que sal de... No. Es increíble que cuando hay terapias de liberación, conocí líderes que sentaban a la persona al frente y empezaban: ¿cómo te llamas? ¿Por dónde entraste? ¿Con quién viniste? ¿Quiénes son tus familiares? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué es lo que...? Por Dios, eso es consultar al demonio. Y el demonio nunca va a dar respuestas verdaderas, él va a decir puras mentiras. Uno no ve a Jesús liberando a las personas desde que cómo entraste, de qué colores entraste, por la oreja derecha, por la oreja izquierda. No, uno no ve a Jesús haciendo ese tipo de preguntas. ¡Fuera! ¡Sal de él! Con autoridad y punto, y ya lo pasó y la vida tiene que continuar. Pero hay liderazgos, y hay iglesias, y hay grupos que le dan más la gloria a Satanás que al Espíritu Santo. Grave de toda gravedad. Por ahora son esos 4 distractores que no nos dejan disfrutar al Espíritu Santo. Quiero concluir. La conclusión es esta. La mujer le dijo, Juan 4, 19 al 26, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Está hablando con una samaritana. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que ¿qué? Que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Será que existen adoradores carnales y mentirosos? Sí. Sí, porque si el Padre tiene que buscar, rebrujar, escoger, tocar, inquirir, profundizar para encontrar adoradores en espíritu y verdad, es porque hay carnales mentirosos, actores, actrices que saben actuar muy bien y vender la idea de que son muy espirituales, pero es mentira de toda mentira. Este texto está para estudiar, está para profundizar, está para preguntarnos por qué el Padre tiene que buscar adoradores en espíritu y verdad. Dios es espíritu, significa que el espacio físico no le limita, está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. No es donde adoremos lo que cuenta, sino cómo le adoramos, con qué actitud le adoramos. Por eso, predicar sobre el Espíritu Santo hoy y animar a la iglesia que volvamos el rostro a tener una comunión con el Espíritu Santo se ha convertido en todo un choque titánico teológico, porque he sentido aberración, he sentido forcejeo, he sentido choque con cristianos que me dicen, no, es que el principio dice, pidámosle al Padre en el nombre de Cristo, amén. Entonces dejamos al Espíritu Santo por fuera. No, el concepto es, le pido al Espíritu Santo que me convenza de pecado, justicia doctrinal y juicio para saber cómo le oro al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Pero como no tenemos en cuenta el Espíritu Santo para nada, ahí es cuando Santiago dice, y los mismos apóstoles, el mismo Jesús, no reciben nada porque no saben orar
porque pedís y pedís mal. El principio es que el maestro, que uno no se tiene que relacionar con el Espíritu Santo, que uno no. Momentito. Cuando Jesús dijo, me tengo que ir para mandarles al abogado, al paracletos, al consolador, al que los va a guiar, al maestro, al director que les va a mostrar todo. Si yo quiero que un abogado me represente bien, no me tengo que relacionar con él. Yo tengo que sentarme y dialogar todo con ese abogado para que ese abogado me represente bien delante del Padre en el nombre de Jesús. Amén. El día que la iglesia cristiana tome en serio la persona del Espíritu Santo, van a pasar cosas sobrenaturales. Por eso el principio dice, ustedes harán cosas mayores, pero el día que tengan doctrina, el día que tengan el Espíritu Santo a favor. Permítanme decir esta última conclusión que no tiene nada de humildad. Relacionarnos hoy con el Espíritu de Dios en espíritu y verdad tiene las mismas connotaciones e implicaciones de la Reforma Protestante de 1517 con la teología de Martín Lutero. ¿Qué estamos esperando para impactar con este avivamiento del Espíritu Santo? El día que la iglesia entienda este principio, generaremos un impacto como el de la Reforma Protestante que evangelizó a toda Europa. La reevangelizó. Toda Europa era católica, pero con la Reforma Protestante se reevangelizó. El cristiano de hoy, el evangélico de hoy, listen to me, mírame bien, escúchame bien, necesita ser reevangelizado. El cristiano de hoy, el evangélico de hoy, el creyente de hoy, ustedes que me están observando aquí presentes, necesitamos volver a caer delante de Dios de rodillas, pedirle perdón al Señor y que nos dé la oportunidad de reiniciar nuevamente. Amén. Porque por ahora no somos en una partida de religiosos y el Padre está cansado de la religiosidad. ¿Cuántos anhelan un Pentecostés? Amén. Denle ese aplauso al Señor. Vamos a orar. Por eso que el último tintico es más bueno, el último sorbito. Bueno hasta la última gota. Oremos. Señor de los cielos, hemos profetizado tu palabra. Hemos predicado, Señor, el texto sagrado. Y queremos pedirte perdón, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. No nos queremos salir, oh Dios, del formato religioso, de la zona de confort religiosa. Ayúdanos, Señor, para que seamos parte de ese grupo de cristianos en espíritu y en verdad, para que el Padre nos encuentre, para que el Padre nos observe, para que el Padre nos disfrute. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de relacionarnos con el Espíritu Santo, porque por ahora hemos oído de Él, pero ahora necesitamos verle con nuestros ojos, disfrutarle como le pasó a Job. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo a nuestros amigos y amigas que sintonizan esta señal internacional y a los hermanos que nos reunimos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén.